Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas al primer panel 40 años de instituciones democráticas en el marco de las cuartas jornadas del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro. En este espacio vamos a realizar una entrevista pública a Horacio Masachesi junto a Estela Jorquera. Horacio Masachesi fue 2 veces gobernador de la provincia de Río Negro, fue senador y diputado nacional, también fue elegido diputado provincial hace hoy exactamente 40 años. Además, fue convencional constituyente en la reforma constitucional de 1994. En 1995 fue candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, presidió el partido provincial y fundó en 1996 el diario Noticias de la Costa. Por su parte, Estela Jorquera es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza. Trabajó en el noticiero diario de Canal 2 de Viedma entre 1986 y 1990, en la conducción del panorama provincial de la radio Integración Rionegrina entre los años 2000 y 2012, en Radio Nacional Viedma, desde el año 2013 hasta el año anterior, hasta el 2022, y en los últimos 28 años como redactora del diario Río Negro. Buenas tardes a todos. Yo quiero presentar a Melissa, que es doctora en Historia, se recibió de profesora de Historia en la Universidad de La Pampa, es investigadora, está aquí en la universidad casi con los inicios de la universidad, investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro y también capacitadora, dicta seminarios y demás. Impresionante. Bueno, me parece muy interesante y quiero primero que nada agradecer esta invitación. Y decía, bueno, hay muchas cosas para hablar y para consultar al doctor Masachesi. Y lo primero que quería hacer es recordar que exactamente hoy se cumplen 40 años de la elección de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación. 40 años, la verdad que con la elección de Alfonsín quedaba atrás la dictadura más trágica y sangrienta de la Argentina, y por eso me parece destacarlo. Lo comentaba hace un ratito con Melissa y con Horacio, que las ganas que había en la Argentina de poder volver a la democracia, que la cantidad de votantes fue del 85.61%. Alfonsín obtuvo el 51.75% de los votos e Ítalo Luder, por el PJ, el 40% de los votos. Y le quería consultar, doctor Masachesi, aquel día festejó doble porque fue electo diputado provincial. Bueno, muchas gracias. Cuando uno dice 40 años, para muchos ya es la mitad de la vida. Para la mayoría de los chicos que están acá es el doble de su edad. Un poco para ubicarnos en lo que significa el paso del tiempo. Pero hay cosas que no cambian nunca, que es un año inolvidable, que es el año 83, con las previas del 82. No debemos olvidar que el proceso democrático del 83 tiene mucho que ver con el fracaso de Malvinas, que es del 82. Y ahí, en ese punto de inflexión que es Malvinas, y según el protagonismo de los políticos de la época, debemos recordar también que Alfonsín se negó a ir a Malvinas cuando el proceso militar recuperó Malvinas, no por cuestionar la reivindicación histórica que todos la compartimos, sino para diferenciarse de la maniobra política que en definitiva terminó siendo la ocupación de Malvinas. Eso
decanta en un gran deterioro del proceso militar y se inicia el proceso que desemboca el 30 de octubre del 83. Es imposible saber lo que uno estaba haciendo ese día porque la semana previa nosotros habíamos cerrado la campaña provincial. El candidato a gobernador del peronismo en el 83 era una estructura muy fuerte. El peronismo siempre tuvo un piso muy interesante en la provincia de Río Negro, casi como en el orden nacional. En las malas saca el 29 y en las buenas saca siempre arriba el 37, el 38. Por lo tanto, ya en aquella época, mucho más en aquella época que ahora, era muy difícil superar al peronismo y había una creencia de que la provincia de Río Negro era solamente un trámite que ganaba el peronismo con la candidatura de Mario Franco, que había sido ya gobernador en el 73-76. Era el gobernador que voltearon los militares en Río Negro. Nosotros veníamos detrás de la figura de Alfonsín con una camada de dirigentes jóvenes. Yo hacía un año que había salido de la Juventud Radical. La Juventud Radical es un estatuto que permite ser la juventud hasta los 30 años. Yo me había quedado en la juventud porque no había tantos jóvenes y yo ya tenía 34 años, 33. Y recuerdo que lo trajimos en el 82 a don Arturo Illia, el que fue presidente de Argentina en 63-66, que también lo habían volteado los militares. Y yo, como presidente de la Juventud Radical de mi pueblo, me dieron la responsabilidad de presentarlo a Illia en un acto. Yo jamás había hablado en público. Lo cuento para que tengan noción de lo que fue el 83. Fue una erupción y una falta de experiencia pero sobraban ganas, sobraba energía en toda la sociedad. Me acuerdo que estuve preparando el discurso para presentar a Illia en el comité de Ingeniero Huergo, con todos los antecedentes de todo lo mucho que había que decir de Illia, y cuando apareció Illia y me tocó presentarlo, dije: amigos y correligionarios de Ingeniero Huergo, acá está don Arturo Illia, que fue nuestro presidente en el 63-66. Es todo lo que dije. Para cortar acá, y la primera pregunta o respuesta, mire qué vertiginoso fue todo, que a los 15 años de eso fui candidato a presidente del partido. O sea, para que vea todo lo que se vivió del 83 para acá. Algunas de esas cosas me las tocó, tuve el privilegio de poder vivirlas, pero fue todo muy, muy rápido, muy avasallante. Un discurso, para mí el último discurso de unidad nacional en serio, el de Raúl Alfonsín. Debemos recordar todo el tramo del discurso donde él va nombrando todas las fuerzas políticas y hace mención al peronismo, y la asamblea que lo escuchaba, que era mayoritariamente antiperonista radical, empieza a silbar, levanta las dos manos, los hace callar y dice: cuidado con descalificar al peronismo por lo malo y no reivindicar lo bueno que ha traído a la política argentina. Fíjense qué síntesis de búsqueda de unidad nacional. Ya después vamos a volver sobre eso, porque Alfonsín cumple claramente, yo creo que es el mejor recordatorio que podemos hacer, el rol de un político en la sociedad. Un político tiene que construir poder, sin duda. Desde Roma para acá o desde la caverna, todos queremos hacer política para construir poder, para poder hacer política, para hacer cosas. El político también busca la fama, en el sentido que decían los romanos, que no es la fama de ser famoso de la tele, sino la fama de poder trascender, de que la historia lo registre por lo que hace a su paso. Y la tercera cosa que tiene que tener un político, que es fundamental, y no sé por qué la digo tercero, tendría que decirla primero, tiene que tener el rol de docente. Cuando alguien escucha a un político que se las aguanta, tiene que ser mejor ciudadano después que ese político habló. Ese rol, esos tres roles, los cumplía acabadamente Raúl Alfonsín.
Bueno, hoy que estamos rindiendo homenaje a estos 40 años de la democracia, que sigan y que sigan, yo digo, voy a ir a la etimología de la palabra, que significa el poder del pueblo, y entonces en ese sentido, con su experiencia, quería consultarle si verdaderamente es el poder del pueblo o el poder del pueblo se limita a ese día que vamos y votamos. Pregunta de actualidad, ¿no? Estamos viviendo una crisis de representación, que eso es lo que está detrás de la pregunta de Estela. Es decir, cuando uno entrega el voto y genera un representante, ¿qué pasa después? Esta mañana, en una muy buena charla que tuvimos acá con el especialista Oscar Slack, una autoridad en la materia, él hizo hincapié en la tecnología y la democracia y el desafío del nuevo Estado frente a lo que él llama el crecimiento exponencial de las tecnologías y los desafíos que se vienen con la inteligencia artificial, con toda la vida que vamos a tener dentro de 20 años, que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy. En mi época, el dirigente político era un ciudadano caracterizado del pueblo que decidía meterse en política. Si el pueblo era chico, lo más probable es que haya sido el almacenero o el que vendía artículos para el hogar, porque son como decía Perón, son las fuerzas vivas. Perón lo decía más gracioso, decía, estos son los vivos que tienen la fuerza, decía. Entonces ese dirigente lo acompañábamos a la estación porque decía que conocía al presidente del Partido Nacional. Y lo pedíamos en la estación porque en mi caso iba a ver a Ricardo Balbín. Los peronistas le pedían a los peronistas que iban a ver a Perón, que estaba en el exilio. Ahora, ese dirigente cuando sube al tren, no sabíamos si había hablado con Balbín, volvía y lo estábamos esperando en la estación y decía, Balbín dijo tal cosa. Y bueno, algunos exageraban, macaneaban, algunos no habían estado con Balbín, y lo mismo pasaba con los que iban a ver a Perón. Yo creo que si todos los que fueron a ver a Perón, realmente Perón lo recibió, Perón se la pasó rodeado de gente los 20 años de exilio. Hoy la representación es mucho más directa, es mucho más sana. Hoy el que quiere hacer política hoy no tiene más que tener creatividad, buenas ideas y buenas intenciones. Y organiza la reunión muy rápido, despliega bien sus ideas. La política se abarató, es tremendamente más democrática hoy. Y para los gobiernos no es tan sencillo. Hay mucho más control, porque con el celular la ciudadanía está muy empoderada. No hay espacio para macanear mucho. Eso es la parte buena. Yo además rescato el poder ser protagonista, porque en esta época una buena idea de Balcheta o una buena idea de Jacobacci llega rápidamente a ser considerada por el resto de la ciudadanía. En nuestra época no era así. Entonces, yo estoy muy optimista con el tiempo que viene, a pesar que son tiempos complejos, súper complejos en la Argentina, pero los argentinos estamos acostumbrados por andar al borde de la disolución social, de la guerra civil o de ganar el mundial. Somos todos los extremos. Ese es el país que tenemos. Tenemos que atraparlo tal cual es y tomar las buenas energías. Hemos salido de muchas difíciles. Yo soy optimista que vamos a salir, sobre todo con las nuevas generaciones, de esta situación. Pero sin duda, la representación política necesita fundamentalmente de mucha participación, mucha capacitación y buenas oposiciones. La política fracasa porque no son buenas las oposiciones. El gobierno tiene obligación de gobernar y hacer las cosas bien, pero la oposición tiene la obligación de marcarle la cancha. Si la oposición no marca la cancha, el gobierno es malo. Y si el gobierno es malo y la oposición no marca la cancha, la alternancia termina siendo peor que el oficialismo. Entonces ahí se debilita el sistema. Yo lo aprendí con los años. Además, les voy a confesar una cosa. Creo que lo aprendí cuando dejé el gobierno, lo cual no es bueno, pero por lo menos lo confieso. Si tuviera que pasar de vuelta por donde pasé, le daría los organismos de Contralor, la Fiscalía de Investigaciones, el Tribunal de Cuentas, a la oposición. Tiene que estar la oposición ahí. Porque lo dije esta mañana, como decía Perón, el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mucho mejor. Y en política eso es fundamental. Por eso
la responsabilidad es compartida, gobierno y oposición. Con buenas oposiciones va a haber buenas representaciones. A mí me gustaría retomar la pregunta que hizo Estela y en función de su respuesta, tal vez volver hacia los años 80 y entonces preguntarle un poco, en ese contexto existía una necesidad insoslayable de aunar el proceso democrático a una reforma del Estado y a un aumento de la participación ciudadana, ¿no? De esto que estamos compartiendo. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarle cómo se llevó adelante ese proceso en los 80, en pleno retorno de la democracia, de esa necesidad de reforma estatal y de incorporar a los ciudadanos a la vida política. Una cosa es la teoría y una cosa es lo que dice la plataforma política que hay que hacer y otra cosa es el lunes a la mañana cuando se asume el gobierno. Imagínense ustedes a un grupo, el gobernador nuestro en el 83 tenía 45, 46 años, yo tenía 34 y esas edades representaban el 80% del gobierno. La mayoría no tenía experiencia política. A mí me tocó presidir un bloque de diputados provinciales cuando yo era el menor. Y había gente que había sido diputada antes, pero había gente de 65, 70 años. Para mí la edad es muy importante porque la experiencia no solamente en la vida, en política es determinante. Y hay que combinar la energía de lo nuevo con la experiencia. Entonces, cuando uno llega al gobierno, va rodeado de un grupo de 50, 60 personas que son los más leales, los que llegan, los que son ministros, diputados. Ahora, del número, pero hace falta 400 para gobernar. Entonces, la mayoría de esos que falta, al núcleo duro que llega, uno toma lo que está, como viene funcionando el Estado. En el caso nuestro, era la administración que venía con las administraciones militares. Y al cuarto día de ser ministro, en ese momento, uno llama al director de administración, que es el que viene del gobierno anterior. Entonces, una cosa es lo que uno quiere hacer, otra cosa es lo que puede hacer. Y en definitiva, otra cosa es lo que hace. A mí la vida me puso en muchos lugares, me tocó... soy piloto de aviones y cuando uno empieza a pilotear el avión y hace los primeros vuelos solo, el avión lo maneja uno, es decir, uno va respondiendo a las reacciones del avión. Cuando uno toma experiencia, empieza a conducirlo al avión. Pasa un poco cuando uno maneja el auto también. En el avión se nota más porque el avión tiene una tendencia, es más sencillo que el auto, tiene una tendencia a andar solo. Con el gobierno pasa una cosa parecida. En la primera etapa, el gobierno lo maneja a uno. Y cuando quiere acordar a los 6 meses, el conflicto diario que necesariamente implica gobernar, empieza a tomarle la agenda todos los días. Entonces, la reforma del Estado, ir haciendo los ajustes, empiezan a quedar un poco para después. Más en esta Argentina donde hay elecciones cada 2 años. Porque si a uno le lleva 6, 7 meses ponerse adecuarse, le quedan 12 meses para la próxima elección. Y en la próxima elección hay que ganarla, porque si no se gana la próxima elección, ya no se gobierna o se gobierna mal, como somos en este país, porque somos exitistas, ganar por uno, perder por uno es perder, y perdemos ese rol de la oposición. Entonces, una cosa es la teoría, que está en la pregunta de Melissa, y otra cosa es el día a día del gobierno. El día a día del gobierno es muy trabajoso. Hay un momento que la agenda la hace la realidad. Y no, por eso que los buenos gobiernos son los que tienen buenas iniciativas, los que van construyendo agenda. Los que tienen... Alfonsín los primeros 3 años fue un modelo de eso, hasta el traslado a la capital. El traslado a la capital salió un poco por iniciativa y creatividad de Alfonsín y un poco por necesidad política,
de un gobierno que se estaba quedando sin conejos, porque si no estaba todo el día discutiendo con la CGT y venía el fantasma de vuelta del golpe militar. Entonces cada 4 o 5 meses había que tomar una iniciativa. Y el traslado a capital está en ese marco. Tal es así que a partir de ahí el gobierno de Alfonsín pierde la iniciativa hasta que la realidad lo condiciona y tiene que irse 6 meses antes. Por eso es que hay cosas de fondo que hablar. Por ejemplo, hay que terminar con el electoralismo. No sé si no habría que considerar hacer elecciones cada 4 años y no cada 2. No sé, yo lo pondría en debate, porque 24 meses son muy pocos para respaldar. Algo de eso se vio en el 94, que se acortó el mandato de 6 años. Una de las razones por las que caían los presidentes es porque no alcanzaban a contener poder político por 6 años. Entonces parecía más inteligente acortarlo a 4, como se hizo, y si el gobierno era bueno, reelegir, y si no, a la casa y que venga la alternativa. Yo creo que eso estuvo bien. Yo consideraría la cuestión de la renovación legislativa cada 2 años, como también el exceso de municipios, de consejos deliberantes. Río Negro es un ejemplo. Río Negro tiene 40 pueblos, más o menos, 38, 39 en mi época. Son 40 consejos deliberantes. Tenemos un pueblo en Villa Regina, a 7 kilómetros tenemos otro pueblo, Godoy, Huelgo, Maiqué, Cervantes, Chichinales del otro lado. Cada uno tiene su intendente, su consejo deliberante, su presidente de bloque, sus abogados. El gasto de la política. Saquemos cuenta lo que es todo eso. Patagones, con cabecera de partido, tiene todo esto que tiene Godoy, Huelgo, Regina, en Patagones, y gobierna hasta el río Colorado, hasta Pradere, con Villalonga. El tema del sistema de partidos, que me parece mucho más interesante y racional. No se puede tener 38 pueblos con 700.000 habitantes. Eso me lleva, por ejemplo, yo estoy totalmente definido con la municipalización de las grutas, que para mí no tiene que ser municipalidad. Hay que darle más poder al municipio de San Antonio y hacer San Antonio de las grutas, juntar todo y hacer una cosa como Necochea. Pero no, si no, vamos a hacer una municipalidad en el puerto, una municipalidad en San Antonio, una municipalidad en las grutas. Para el debate. Yo quería volver a la significación de la democracia, que es en definitiva mantener vigentes los derechos en este gran objetivo de que todos seamos iguales, o por lo menos que tengamos las mismas oportunidades en la alimentación, en la salud, en el trabajo, en la vivienda. En estos 40 años de democracia, la verdad es que esos derechos se ampliaron en la Argentina. Matrimonio igualitario, el tema del género, juicios a los pueblos originarios, exactamente, juicios a los genocidas de la dictadura cívico-militar. ¿Le hace falta algo más a esta democracia para que se pueda afianzar más? A la democracia le está faltando tocar el tema de la redistribución. Sin duda, la democracia está debiendo la igualdad. Y eso es la fuente de muchos males. Ahí viene la Argentina de la actualidad. ¿Cuál es el rol del Estado para lograr estas cosas y cuál es el papel de la política? Sin duda es mucho más lo que falta que lo que se ha hecho, porque si no, no estaríamos en esta situación. Pero yo creo que hay que creer en el sistema, hay que profundizarlo, hay que mejorarlo. Volviendo a la liturgia alfonsinista, la democracia se arregla con más democracia, no con menos democracia. Así que está bien, termina siendo una expresión de deseo, de voluntarismo, pero yo creo que por ahí va. Voy a decir una cosa que es para el debate y a lo mejor no gusta mucho. A mí no me preocupa tanto la cuestión electoral, me preocupa que el sistema funcione. Porque si el sistema funciona, hasta diría que no importa quién gobierna, porque si gobierna mal, a la próxima elección lo debilitamos. El problema es cuando los que gobiernan no creen en el sistema. Y eso como que no hay retorno, porque cuando se quiebra la cohesión social,
se cae el sistema. Y ahí entran las deformaciones del sistema. La Argentina del año 30 para acá debilitó mucho el sistema democrático y tuvimos 7 golpes de Estado. Nosotros venimos en una provincia que fue provincia en el 57 y el primer gobernador constitucional que le entrega el mando a otro gobernador constitucional recién se produce en el 87, cuando Álvarez Guerrero me entregó el mando a mí. Todos los demás gobernadores no habían podido terminar su mandato, incluyendo al primer gobernador, historia rionegrina, Edgardo Castelo, un prohombre de Viedma, amigo personal de Frondizi. Cuando el radicalismo se divide entre radicales del pueblo y Ucri, entre Balbini y Frondizi, hablando de pactos políticos, a Frondizi lo va a ver a Perón. Y Perón le da el apoyo a Frondizi. Y Frondizi gana las elecciones. Es presidente con el apoyo de Perón. Cosa que no le perdonaron los radicales de pura cepa, los balbinistas. Se divide el radicalismo. Castelo, que lo sigue a Frondizi, es gobernador de Río Negro. Y bueno, Frondizi gobernó hasta como pudo. Dicen los que saben, que no es mi caso en este tema, que Frondizi se adelantó a su tiempo. Porque cuando uno gobierna y plantea iniciativas, tiene que tener de algún lado la respuesta y la certeza que la sociedad va a responder. Si uno va muy rápido, debilita la iniciativa. Y si uno va lento, llega tarde, como los defensores en el fútbol. Gorbachov fue muy rápido en Rusia y lo voltearon. Frondizi aparentemente fue muy rápido en la reforma en la Argentina, planteó una Argentina muy moderna y no logró consenso y tuvo 3 golpes militares hasta que el cuarto lo mandaron a la casa. Y en política uno casi siempre sacrifica a los amigos. Antes de que lo mandaran a la casa Frondizi, tuvo que entregarle 5 provincias a los militares, intervenirlas porque había ganado el peronismo. Y una de esas es Río Negro. Y muchas veces después de que fui gobernador me puse a pensar, pienso en la noche de Castelo, cuando su amigo, presidente de la República, le dice: tenés que irte de gobernador porque entregué a Río Negro en el pacto político. Por eso es que una cosa es la realidad política, los hechos como suceden, y otra cosa es la teoría y el desafío. Rescato, insisto, lo más importante es el sistema. Si el sistema democrático, y tenemos convicciones democráticas, funciona, empieza a ser secundario quien gobierna. Secundario en el buen sentido, ¿no? Usted ya hizo referencia a Malvinas, pero yo le quería consultar si se acelera la llegada de la democracia, la recuperación de la democracia después de esta decisión de Galtieri de tratar de recuperar las Malvinas cuando el país se le estaba prendiendo fuego. Bueno, es parte de las contradicciones argentinas. El proceso militar tenía el plan económico y la situación socioeconómica muy compleja. Había mucho reclamo, al punto que la CGT larga un paro general el 1 de mayo y llenan la plaza protestando y pidiendo cambios y prácticamente la caída del gobierno militar. No fue el 1 de mayo, porque la guerra es el 2 de abril, fue el 30, fue otros días antes. La misma gente que fue a reclamar después llenó la plaza aplaudiendo la decisión y aplaudiendo al proceso militar. Era muy difícil sustraerse, era muy difícil. Yo había regresado de abogado a Villa Regina, para ponerlo en contexto, y con unos amigos y unos parientes nos habíamos comprado un avión, le pusimos la bandera argentina al avión, desfilábamos por arriba del pueblo. Como yo era piloto, me fui a anotar a la comisaría por si necesitaban piloto de reserva para Malvinas. Era una euforia importante. Ahora que lo pienso, sufrí algún estrés que podría reclamar una indemnización, como está de moda ahora.
y era muy difícil sustraerse a ese momento, pero sin duda fue un manotón de ahogado. Es decir, después revisando y leyendo historia, yo me precio de haber leído bastante sobre Malvinas, está claro que fue una maniobra política para ver si el poder militar podía conservar el gobierno. Antes había habido una gran concentración en la provincia de La Pampa para buscar la salida cívico-militar. Todos los políticos de la época fueron convocados y la mayoría asistió, salvo algunos que ya, entre ellos Alfonsín, que no compartieron esto. Con los años me tocó acompañar al gobernador Angelós por Medio Oriente y nos entrevistamos con Mubarak. Yo lo acompañé a Angelós en esa entrevista. Y Mubarak, presidente de Egipto, venía gobernando 25 años Egipto, Mubarak nos dijo: hay que mirar esta parte del mundo porque el petróleo y la riqueza de esta parte del siglo hace que todo el mundo quiera apoderarse de esta riqueza. Y el gran problema lo tiene el país Israel, que tiene la política interna muy conflictiva. Por lo tanto, es indefectible que acá haya guerra, porque los que necesitan la guerra son los israelíes, que necesitan tener una hipótesis de conflicto para solucionar el problema interno. Yo no sé qué habría de cierto, pero a los 2 años estalló la guerra del Golfo, como nos anunció Mubarak. Muchas veces los conflictos externos, esto uno lo ve cuando ve cómo funciona el imperio, cómo funciona Estados Unidos, los conflictos internos se exacerban para lograr unidades internas, para solucionar problemas internos. Por eso hay que capacitarse y tratar de ver debajo del agua cuando uno empieza a estudiar la política, porque siempre detrás de una decisión política hay algo más que la decisión en sí misma. Hace un momento usted mencionó en el anuncio del traslado de la capital a Viedma en 1986. Entonces, en ese escenario político nacional, Río Negro ¿era considerada una provincia modelo o paradigmática pensando en el proyecto alfonsinista, pensando en el resto de las provincias de corte más tradicionalista, caudillista? Sí, es muy interesante la pregunta. Primero, ¿cómo me enteré? Yo era diputado nacional en el 85, creo que fue. Y 86. Sí, yo fui diputado nacional 85-87. Alfonsín va a Bariloche. En esa época, cuando venía el presidente de la República, era un acontecimiento, aun cuando venían los presidentes de los gobiernos militares. La figura del presidente en un lugar del interior provoca una movida muy fuerte. Con el tiempo se ha ido perdiendo un poco eso. Y Alfonsín en el 85 era una figura internacional, era el hombre, el centro de la política. ¿Se imaginan en Bariloche? Bariloche en esa época tenía 40.000 habitantes, la mitad de Viedma hoy tiene más de 200. Estaba en el colegio Capraro, en los almuerzos que se hacen cuando vienen los presidentes, y una cabecera de 8 o 10 personas, el presidente, el gobernador de Río Negro, Álvarez Guerrero, los ministros, el intendente de Bariloche, y yo estaba en la primera mesa de la segunda línea, digamos. Se levanta el gobernador Álvarez Guerrero y me dice al oído: Alfonsín me dijo que va a trasladar la capital a Viedma. Y yo, en el barullo de la gente, digo, ¿habré escuchado mal? ¿A quién se le va a ocurrir una cosa de esta? 1985, el mes de febrero. Digo, no puede ser. Y me dice, sí. Y digo, ¿y cómo va a mantener el secreto? ¿Lo sabés vos? ¿Me lo dijo a mí? No, dice, pero en una semana ya sale. Bueno, se armó el desbarajuste que se armó. El proyecto tuvo un grado de improvisación importante también en el inicio, porque estaba urgido por la necesidad política, estuvo armado totalmente, y se votan las leyes en el Congreso Nacional que me toca votar como diputado nacional, que era la cesión de las tierras
de la provincia, la legislatura de la provincia, aprobar la ley del traslado nacional, y después la legislatura de Buenos Aires y la de Río Negro tenía que cederle las tierras al nuevo distrito. Ese proceso duró unos 6 meses. Viene la campaña de gobernador de Río Negro, yo soy el candidato a gobernador, gano la gobernación, y el desafío, que era una época de mucha ensoñación, va a venir la capital acá, y nadie se puso a pensar a dónde llevamos la capital de Río Negro. Y ahí reflotamos un viejo pleito, acá, que estamos en cielo rionegrino. Esta provincia tiene un pleito histórico entre el Alto Valle y Viedma, que signa al primer Río Negro. Ahora estamos viviendo el tercer Río Negro, pero el primer Río Negro es la confrontación de Viedma con Roca, con el Alto Valle. Eso se define de alguna manera en la Convención Constituyente cuando nace la provincia, y Viedma se alía con Bariloche para embromar al Alto Valle y a Roca, y por un voto se consigue la capital en Viedma, en la Constitución. Todo también atado con alambre, como diría Copani. Y después se ratifica por ley en el gobierno de Mario Franco en el 73, que es lo que se festejó ahora que Pesati le metió discurso, ahí hace los 150 años de la capital creo que son, ¿no? Esto es muy interesante porque en esa época Río Negro se definía en el Alto Valle, los votos estaban allá y la plata estaba allá, y la capital estaba acá. Esa confrontación es la que encontramos nosotros en el 83. Nosotros vamos a una idea de más integrar la provincia y empezamos con el concepto de región. De ahí me siento un poco protagonista porque incorporamos al discurso de Álvarez Guerrero, yo era ministro, la región atlántica, la región sur, que para mí no tiene que llamarse línea sur, sino región sur, porque línea sur es peyorativo, a mi juicio, viene de la cuestión del ferrocarril, que el ferrocarril le llamaba la línea sur. Para mí, si es una región como todas las demás de Río Negro, tiene que llamarse de la misma manera. Región Alto Valle, región sur, región andina, región atlántica. Eso es Río Negro entre el 83 y la época nuestra. Y nosotros incorporamos un segundo elemento a la economía, que es el turismo. El turismo como el segundo elemento económico. Y se fue corriendo el eje electoral del Alto Valle, se fue corriendo hacia un nuevo fenómeno que es San Carlos de Bariloche. Hoy el poder político de Bariloche y de Río Negro electoralmente se decide en Bariloche, fundamentalmente. Todo lo demás acompaña, pero hay que controlar Bariloche. Y Bariloche hay que controlar el Alto Bariloche, que es donde están los votos. Esto es real política, esto es lo que se maneja hoy. Y hoy aparece ya un tercer Río Negro, que es el que estamos viviendo. El tercer Río Negro es la aparición del hidrocarburo, la aparición del petróleo, la aparición del nuevo precio del petróleo internacional, la reforma del 94 que le da propiedad del recurso a las provincias, Río Negro que es cola de vaca muerta, pero tiene la mitad de vaca muerta casi, 35%, los neuquinos dicen que son todas de ellos, pero el 35% es rionegrino, con lo cual le da otro presupuesto a Río Negro, pero la comete en un tremendo riesgo que creo que vamos perdiendo, que es la neuquinización de Río Negro. Empieza este poder económico, se suma a la fruta, al turismo y ahora al petróleo y el gas, y tenemos el tironeo de Neuquén. El norte de la Patagonia se mueve al ritmo de la metrópolis neuquina. Y Villa Regina, mi querido pueblo, Chichinales, General Roca, Allen, empieza a ser buenos barrios para vivir y trabajar en Neuquén. Le ofrecemos nada más que calidad de vida y el desarrollo se nos empieza a concentrar. Por eso es clave la pérdida de poder político de Río Negro frente a las grandes decisiones que son las decisiones de comunicaciones. Se debilitó el puerto San Antonio, la fruta sale ahora por Bahía Blanca, no podemos concretar las rutas todavía a la 23, no podemos terminar la 22, la provincia sigue mirando más hacia el norte y está en manos del fenómeno neuquino. Eso es lo que a mi juicio debiéramos debatir los políticos activos, deberíamos debatir los políticos activos de Río Negro hoy.
Ese es el verdadero debate. Para eso tienen que prepararse los chicos de Río Negro, para defender su patrimonio y su provincia, que están en riesgo por este debilitamiento, a mi juicio, de las decisiones políticas. Entonces, me fui del turno. Ah, bueno, y ahí viene el lío que hacíamos con la capital de Río Negro. Y encima con el debate entre Viedma y Roca. Roca se relamía, ahora sí va la capital a Roca, dijeron los roquenses, con algún derecho. Puede ser los minutos. Y ya, dialogamos después. Y entonces ahí donde empieza a ser protagonista acá Corquiera, porque una parte de la construcción del poder político de Río Negro con epicentro General Roca es el diario Río Negro. Es decir, el diario Río Negro no solamente fue un medio de prensa importante que enorgullece a Río Negro, sino además fue parte de ese proyecto político del Alto Valle y de General Roca. Entonces, y el diario, influyó directamente en la política rionegrina desde los gobiernos militares hasta nuestros gobiernos en el 83. Era imposible hacer nada si no se tenía el visto bueno o el acompañamiento del Río Negro. Porque además el Río Negro, que era un proyecto también de poder, se mete en la economía rionegrina, se asocia a los exportadores frutícolas y forma parte de la dinámica económica, del poder económico de la provincia. Esa provincia es la que empieza a ser debilitada por la aparición de Bariloche y por el petróleo. Al mismo tiempo, la vida, los tiempos y la modernidad ha debilitado a la prensa gráfica y hoy ya no es lo que era, pero lo que fue, sin duda lo fue. Y en buena hora, porque aquí agrego otra cosa que me lo olvidé en la respuesta anterior. Para que haya buena política tiene que haber una prensa fuerte e independiente, sin duda. Los americanos en esto no le erran. Cuando uno está gobernando y sabe que al otro día el titular del diario va a señalar la macana que uno hizo, se equivoca mucho menos, se cuida mucho más. Y el que está pensando en hacer macana empieza a tener miedo. Por eso es muy importante el tema de los medios de comunicación y la prensa. En definitiva, lo que estoy diciendo, que también el Río Negro, más allá de las ideas contrapuestas, principalmente a las que llevé yo en mi gobierno y que fue mi principal adversario, mi verdadera oposición fue el diario Río Negro, no el peronismo. Pero también en el balance general debemos verlo con un aspecto constructivo, porque ayudó, no sé a que si fuéramos mejores, pero seguramente ayudó a que no hiciéramos más macana de la que hicimos. Yo lo quería llevar por un ratito a 1994, que fue el año en que fue reformada la Constitución Nacional y usted fue convencional constituyente. Se incorporaron derechos nuevos en esa Constitución: el usuario, el consumidor, el habeas corpus, el amparo, ya que estamos hablando del periodismo, el derecho a mantener el secreto de la fuente periodística. Han pasado 26 años. ¿Le hacen falta una vuelta de tuerca más? No sé si hace falta una vuelta de tuerca más, pero sin duda es el acontecimiento político más importante de los últimos 25 o 30 años, la reforma de la Constitución del 94. Y fue el último intento de unidad nacional. Por más que estaba cargada por el diablo, digamos, no por el diablo en términos políticos, lo digo. Porque en realidad la constituyente nace por la ambición del tercer mandato de Carlos Menem. Y Menem avanzaba con la búsqueda del tercer mandato y con la posibilidad de llamar a un plebiscito que todo parecía que indicaba que lo fuera a ganar. Alfonsín da un paso complicadísimo de la política. Pacta, famoso pacto de Olivo, pacta la reforma y la completa con la incorporación del radicalismo. Yo estaba de mano derecha de él, presidente del partido era Alfonsín, yo era vicepresidente primero. Lo acompañé totalmente convencido, al punto que
yo como gobernador de Río Negro enuncié que iba a llamar un plebiscito para ver si los rionegrinos querían una nueva constitución nacional o no, porque esta es otra cosa que pasa en este país. En este país tenemos que levantarnos a la mañana para ver qué decidieron 4 o 5 en Buenos Aires. Ya parezco Schiaretti diciendo esto, pero más o menos, en realidad sucede así. Después vamos a hablar de las cosas que hicimos mal en el 94. Pero en el 94 vino una diputada del Chaco que nadie conocía, que era hija de un amigo Alfonsín. El amigo Alfonsín se llamaba Genaro Carrió. La diputada del Chaco, la constituyente del Chaco, se imaginan cómo se llamaba. María Elisa Carrió. En el 94 estaba un matrimonio muy pujante, con mucha energía, siempre muy bien vestido, con Lear Jet en el aeropuerto, una pareja muy política, muy de militancia imparable, un tal Néstor y una tal Cristina, en el 94. Había un señor que entraba con pinta de sargento como para tomar revistas, y realmente lo había sido, rico, que había hecho un partido en la provincia de Buenos Aires. Había un obispo espectacular que como parte de su discurso político y su dignidad exhibida en ese momento decidió no asumir, que fue de Nevares, de Neuquén. Estaba Zaffaroni, estaban todos los gobernadores, Rodríguez Sá, Mestre de Córdoba, bueno, había como 8 o 10 gobernadores, Reutemann, Palito Ortega, bueno, o sea que estaba la flor y nata de la política argentina. Y se hicieron 3 o 4 cosas muy interesantes. Las que nombró Estela, sin duda la incorporación de derechos, lo cual pone a Argentina de avanzada, de modernidad, y salimos de la vieja Constitución del 53 sin esos derechos, pero además se incorpora el tercer senador por las minorías, que eso era lo que Alfonsín traía al Partido Radical. Si no, el Senado, siempre el que gana se lleva a los 2 senadores, el Senado es totalmente peronista. Con la incorporación del Senado de la minoría empieza a equilibrarse el Senado. Se declara la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un estado más. O sea, que el primer presidente electo creo que fue de la Rúa después. En esa época era el chico que fue el de Cromañón, ¿cómo se llama? Ibarra fue electo también. No, sí, bueno, dejemos la memoria. Y entre las cosas malas que hicimos, no entre los errores, rompimos con el colegio electoral. ¿Cómo se elegía el presidente hasta esa época? Hasta esa época la elección era indirecta, como en Estados Unidos. En Estados Unidos se elige, ustedes ven que en Estados Unidos cuando hay elecciones se mira cómo salió el estado de la Florida, cómo salió Texas, porque ahí van la cantidad de representantes que van a elegir el presidente. La elección no es directa del presidente, es a través de un colegio electoral, con tantos electores por estado. En la Argentina, la Constitución del 53, que copia a Estados Unidos en esa parte, decía que los electores eran el doble de los diputados y senadores que teníamos. Río Negro, por ejemplo, tenía 2 senadores y 3 diputados. 5. Entonces se elegían 10 electores, 10 por Río Negro, que van a un colegio electoral y ese colegio electoral elegía al presidente. Así fue elegido Ilia, todos los presidentes hasta antes del 94 se elegían así. Así fue elegido Alfonsín. ¿Qué permitía eso? Una negociación antes de llegar a la decisión del presidente. Y había un protagonismo un poco más directo del interior. En cambio, al ser el distrito electoral único, ahora elegimos presidente directamente, con lo cual el presidente lo eligen los votos del conurbano. No tiene tanta importancia cómo salimos la elección en Río Negro, en Pacheta o en Bariloche, sino cómo se sale en La Matanza.
porque La Matanza equivale a 3 Río Negro juntos, o 4. Entonces, esa es una deformación del sistema. Para hacer política en Argentina a partir del 94 hay que tener un poco de plata, irse a Buenos Aires y estar en la televisión constantemente. No hace falta recorrer tanto el país, digamos. Estoy hablando en términos electorales y simplificando. Esa es una de las macanas del 94. Y una cosa muy interesante que a mí me toca es que yo presidí una comisión, la Comisión de Asuntos Regionales. Yo era el presidente y tuve un vicepresidente que en esa época no era tan conocido, un tal Gildo Infran, que era el vicegobernador de Formosa. Yo digo que es uno de los formoseños más famosos después de Anselmo Torres, que está el rector. Y bueno, y sancionamos un artículo que yo era parte de mi discurso, que era la incorporación, la posibilidad de que las provincias creen regiones, porque yo siempre sostuve que el problema del federalismo no se arregla con conversación y llorando todos los días cómo nos embroman los de Buenos Aires. Hay que construir poder en el interior, y para construir poder en el interior tenemos que tener representaciones. Entonces la cuestión de la región como organismo intermedio entre nación y provincias me pareció un mecanismo idóneo para empezar a construir poder. Para eso hay que tener mucha grandeza política, hay que tener un solo banco en toda la Patagonia, había que tener una legislatura, había no tener, reproducir Neuquén, Río Negro, Chubut. Y siempre me pareció que la Patagonia es una región natural y totalmente formada, que era la más rápida de formar. Bueno, nos quedamos a mitad de camino. El artículo está, es el 124. La primera parte permite constituir regiones y la segunda parte dice que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Un artículo de fondo importante, incumplible todavía hoy, pero ahí está la posibilidad de constituir regiones. Para mí, no solamente por esto que estoy diciendo, sino como producto político, la constituyente es una muestra de consenso. Nunca la Argentina había reformado una constitución por las buenas, siempre nos habíamos agarrado a tiro, siempre había corrido sangre o lo habían reformado por la mitad del país, como Perón en el 49. Por eso es que es un gran logro político. No es cierto que los argentinos no podemos ponernos de acuerdo. El problema es que no tenemos los liderazgos para ponerse de acuerdo. Estamos todos soñando con hacer el pacto de la Moncloa que hace moderna España, pero la Moncloa tuvo a Adolfo Suárez, que representaba al franquismo, que era un genio de la política, tuvo un tipo en la oposición con 38 años, que fue lo más brillante que dio Europa en la década del 80, que fue Felipe González, y tuvo fundamentalmente alguien que nadie lo recuerda, que es el líder de la izquierda en España, que estuvo 20 años en el exilio, que le mataron media familia, perseguido, un tipo que tenía todas las razones para decir no me siento en una mesa con estos tipos, con el franquismo, con la monarquía. Ese tipo se llamó Santiago Carrizo, que para mí es el verdadero héroe de la Moncloa, porque hace falta mucha grandeza y estar dispuesto a perder todo lo que se tiene para conseguir estos logros. Por eso es que hoy en Argentina yo esto lo veo lejos, porque no tenemos los liderazgos que puedan lograr esta cosa. Bueno, disculpe que me voy yo un poco. Bueno, yo lo voy a traer unos años previos al 94. Usted participó, como comentaba recién, como convencional constituyente de la reforma del 94, pero también durante su primer mandato usted llevó adelante un proceso de reforma de la Constitución provincial en 1988. Una constitución que era vetusta, que había nacido de un contexto sí propio de otro pasado, que era el pasado territorial, una constitución de 1957. Bueno, me gustaría preguntarle cuáles fueron los cambios que introdujo esta reforma de 1988, qué elementos institucionales y de organización política acompañaron y potenciaron ciertas transformaciones en materia democrática. Sí, voy a ser breve, prometo. No quiero
La Constitución del 88, dijiste, ¿no? 88. Yo tengo pocos méritos, soy parte de la época, pero en realidad la iniciativa es de Álvarez Guerrero, el gobierno de Álvarez Guerrero, que es el que la convoca y el que ve la necesidad de hacer la reforma. Y la reforma planteaba ese Río Negro moderno, que soñábamos. Tiene cosas muy interesantes, nombro 3 o 4. La primera es la creación de los organismos de contralor para mejorar la calidad del gobierno. Después, en la práctica, si en el organismo de contralor ponemos los amigos, de contralor tiene poco. Mea culpa. Después tiene la creación de la figura del vicegobernador, porque para esa época no había vicegobernador. Y la legislatura, cambiamos la composición de la legislatura para incorporar más activamente, igualitariamente a todas las regiones de la provincia. Río Negro es una provincia que está dividida en departamentos administrativos que no solamente cumplieron una finalidad cuando nació la provincia. Cuando nació la provincia se elegían tantos por departamento. Fue la única vez que utilizamos el concepto de departamento para crear la primera legislatura. Hay una anécdota muy linda. El doctor Castelo, que era el político del momento en el 57, 58, el doctor Castelo no tenía a quién nombrar en Balcheta, y como tenía un empleado en un estudio, un socio en el estudio jurídico, un abogado de nota, que era el que trabajaba, porque Castelo hacía más política, como tenían muchos juicios en Balcheta, lo domiciliaron en Balcheta y vino como constituyente y diputado por Balcheta, José María Guido. Y como integraba la legislatura de Río Negro, cuando hubo que designar senador, Castelo nombra a su amigo José María Guido senador nacional. Frondizi gana la presidencial, el vicepresidente de Frondizi era Gómez. Gómez, no sé qué cantos de sirena habrá escuchado, que decidió traicionarlo a Frondizi, Frondizi se entera y lo renuncia a Gómez. Entonces Guido queda como vicepresidente primero del Senado, o ahí cerquita. Viene un golpe militar, lo quieren sacar a Frondizi, lo sacan a Frondizi, y el presidente de la Corte Suprema, que se llamaba Ollanarte, cuando se entera que va el militar a jurar a la Casa Rosada, lo llama a Guido a la Corte Suprema, le toma juramento como presidente de la República. Y el militar, que ahora no me voy a acordar del nombre, no asume y queda de presidente José María Guido durante un año. O sea, el presidente Guido, vecino de Viedma, de toda la vida, fue presidente de la República y siguiendo todo este circuito. Esa Constitución del 57 es la que reformamos y la que incorpora, a mi juicio, la Constitución también habría que volverla a tocar porque queda muy extensa. Para mí es muy esclava del municipalismo. Para mí es una deformación el tema de las 30, lo dije hoy, de las 38 municipios, pero la Constitución ratifica eso. Incorpora todos los nuevos derechos que después también se recogen en el 94, es una Constitución moderna. Río Negro institucionalmente es una provincia que está de la mitad para arriba. Nuestra legislación de agua, nuestra legislación de derechos humanos, nuestra legislación de costas, nuestra legislación de salud mental, nuestra legislación sobre aborto, ha hecho punta a la provincia. La provincia tiene que enorgullecer de la legislación que tiene y de los políticos que ha tenido como producto, ¿no? Después cada uno tiene su opinión, pero hubo un tiempo que no se hablaba en los foros nacionales y no opinaba Río Negro. Nuestra legislación sobre el turismo, la provincia está moderna y está apta. Necesitamos ponerle papa a la olla, necesitamos más acción. Melissa decía en la presentación que usted fue 2 veces gobernador de Río Negro, desde el 87 hasta el 91. En el 95 fue candidato a presidente de la Nación y fue electo senador nacional. No le ganaba nadie a Masachesi en esa época. Pero quería consultarle que en la política, entiendo como en la vida misma,
da muchas vueltas. ¿Cómo fue perder la elección a intendente de Vierna en el 2003, perder la precandidatura a senador nacional en el 2013? Creí que me iba a preguntar cómo fue ganar, pero bueno. No, está bien, sí. Ustedes saben que la elección del tiempo y la oportunidad en política dicen que es una virtud en la carrera de un político. Yo con la experiencia que he vivido, a veces uno hace lo que puede, más que lo que quiere, la mayoría de las veces. La circunstancia lo va llevando. Siempre hay una razón para una decisión. Hay cosas que yo todavía no las he dicho mucho públicamente. Hoy estoy en una tarde especial con ustedes. Yo siempre supe que no iba a ganar la presidencia de la República. Fui candidato sabiendo que perdía. Hay que hacer una campaña sabiendo que uno pierde. Pero me di cuenta que era lo que me faltaba, que en lo personal, en lo político vi que había un espacio, había un proceso interno en el radicalismo casi parecido al de hoy. Una parte del radicalismo se quería ir con el Chacho Álvarez, con el Frente Grande. Yo seguía bregando por el alfonsinismo y por defenderlo a Alfonsín. Y Angelos, que era el que tendría que haber estado en lugar mío, ya había sido derrotado y vi que dudaba. Cuando vi que él dudaba, dije voy yo. Cuando dije voy yo, salió otro enfrente, Storani, para decir el radicalismo tiene que juntarse con el Frente Grande. Yo dije que no estábamos de acuerdo. Elecciones internas. La última gran interna de la lista 3 de la Unión Cívica Radical. Y entonces, al mismo tiempo estaba el proceso político rionegrino. Yo había sido gobernador 2 veces y yo podía ser gobernador un tercer periodo, porque, como decía Melissa, la Constitución del 88 no es la que yo juré en mi primer mandato. Yo mi primer mandato juré por la Constitución vieja de Río Negro. Entonces, por estas cuestiones de la política, la justicia y los momentos, yo podía deducir que mi primer mandato no había sido con la Constitución que no tenía la reelección. Entonces podía haber, eso lo hizo Angelos en Córdoba, que fue por un tercer mandato, y le fue mal. ¿Saben por qué le fue mal? Porque uno no puede estar gobernando 10, 12, 15 años. La vida y las instituciones son sabias. Guarda que hay una provincia que funciona bastante bien, parece que mejor que otras, que no tiene reelección, que es Mendoza. En Mendoza, 4 años y a la casa. Hay algunos mendocinos que dicen que es muy poco, porque realmente en 4 años no se pueden plantear políticas de mediano plazo. Y en este país, descendientes de italianos, por la idiosincrasia que tenemos todos, somos muy exitistas y es muy difícil plantear políticas de mediano plazo. Entonces, si uno tiene nada más que 4 años de mandato, empieza a gobernar en el corto plazo, empieza a hacer cordón cuneta, pagar viajes de estudio, hacer fiesta del mar y de la campante y cha, y no hacemos las obras de fondo, no transformamos la vida de la gente. Entonces yo la primera decisión que tomé es no ser de nuevo gobernador de Río Negro, porque tenía espacio político para hacerlo. Estoy hablando de un tercer periodo. Tenía consenso, habíamos pasado unas crisis muy importantes, duras. Ahí vino el episodio de la toma del Tesoro Regional, que a mí me dio mucho conocimiento nacional. Yo me había convertido en figura política nacional, fuerte. Y entonces yo tenía espacio para ese tercer mandato en Río Negro. Pero yo me di cuenta que iba a empezar a mentir, que iba a empezar a macanear, no tenía la energía para ir a la línea sur como fui todos los años que fui gobernador, o arreglar los problemas, porque hay un momento que el gobierno se reutiliza, los problemas empiezan a ser todos iguales, todas las mañanas son muy parecidas, todos los docentes están enojados, todos los policías les parece poco resuelto y todos tienen razón.
y hay que empezar a resolver, además, las lealtades, los que eran amigos de Cancel Amigos, las ambiciones, un poco se pone insalubre y hay un riesgo de empezar a mentir. Entonces, ahí decidí mi candidatura presidencial por estas y muchas cosas más, pero fundamentalmente también para conservar el poder en Río Negro, porque yo veía que con el menemismo Río Negro no íbamos a poder sostenerlo con nuestro proyecto político. Entonces mi candidatura presidencial de alguna manera contenía, tiraba para arriba, le daba la boleta de Massachusetts UCR presidente contenía la dispersión de votos y iba a permitir, como permitió, que pusiéramos de candidato en el mismo día de la elección, con la boleta presidencial mía y la boleta de gobernador Verani, conserváramos la provincia. Y así funcionó. Funcionó exitosamente esa parte, pero yo sabía que perdía la presidencial. Ahora, ¿por qué soy candidato si pierdo la presidencial? Porque uno no es candidato para ganar. Yo tengo una concepción de la política. En la política no solamente es importante el que gana, es importante y muy importante el que pierde, por las actitudes también y por lo que hace con esa porción de poder y a quienes representa. Entonces mi idea era quedar como jefe de la oposición. Lo que no contaba es que me apareció casi diría un Milei, que es el Chacho Álvarez y Gordón, inflados por los poderes dominantes, en lenguaje kirchnerista, digamos, y el Clarín y los factores económicos lo levantaron a Frepaso y a Bordón como candidato, lo obligaron a Menem a negociar y después Menem gana cómodo y yo voy al tercer lugar. Yo saco 17.8, 2.900.000 votos. Miren si lo tuviera hoy. Así que bueno, esa es la historia. Entonces ahí a mí lo único que me quedaba era ser designado senador por la legislatura, porque todavía la reforma constitucional del 94 no estaba aprobada y los senadores se elegían por la legislatura, no por voto, como es ahora. Y ahí estoy 5 años de senador, debía estar 6, me robaron un año de mandato por la causa del Tesoro Regional, tuve un año afuera del Senado y recorrí medio mundo reclamando la senaduría, estuve en el Cairo, en Seúl, llevé mi caso a los organismos internacionales, conseguí el nombramiento de senador y ahí decido ya que no iba a estar más en la política nacional activa. Viene esa circunstancia de Viedma y ya no me gustaba el rumbo que llevaba el radicalismo. Digo, a mí me faltó ser intendente de un pueblo y me presenté de candidato a intendente de Viedma. Y ahí vienen los chicos pícaros de la política, no me dejaron ser candidato porque dijeron que yo no estaba domiciliado acá. Y entonces las travesuras que alguna vez hacíamos cuando éramos poder, no la hicieron como no éramos poder, nada más que ahora no la hicieron los amigos, y me quedé fuera. Ahí entonces fue candidata a mi esposa Patricia, partimos del electorado y el peronismo ganó Viedma. Eso pasa cuando la gente se empieza a discutir por cuestiones que no tienen que ver con las cosas esenciales, y realmente no fue un periodo muy grato, pero bueno, sirvió para mostrar eso. Después hice una experiencia más, cuando el radicalismo Río Negro se kirchneriza y yo consideré que ese proceso ya estaba agotado, me sumé al partido, gano la presidencia del partido en elecciones internas, logro dar vuelta al Río Negro radicalismo kirchnerizado para ir a Gualeguaychú, me sumo a la coalición de Gualeguaychú como presidente del radicalismo Río Negro. A los 3-4 meses empecé a tener mi diferencia con el gobierno de Macri, llevé al radicalismo nacional mi idea de alejarse del macrismo, no tuve suerte porque con los que iban a hablar estaban todos en el gobierno, nadie quería dejarse el gobierno, y ahí decidí alejarme de la política. Así que el otro día, hablando con una persona muy importante de este país que hacía 20 años que no la veía, así que ya les doy por lo menos el género, me preguntó cómo era este tema de alejarse de la política. Y lo primero que se me ocurrió decirle, primero que no es sencillo, segundo que no sé si uno se aleja. Yo siento que me he alejado totalmente de la política activa, que descubrí que hay otra vida más allá de la política, que no solamente se hace política estando en el partido político,
Y bueno, y ahí pusimos todo nuestro esfuerzo en crear un diario en Viedma. Y para los que no les gusta el diario, en tranquilidad ustedes lo vendimos hace 4 años, así que no tenemos nada que ver con el diario. Y bueno, y encontré, ahí también me di cuenta que realmente mi verdadera vocación siempre fue haber tenido un diario, más que ser política, porque nos dio muchas gratificaciones eso. Y por supuesto, bueno, es la vida misma. Finalmente uno cuando llega, ya yo estoy llegando a una hora de balance, no me arrepiento de esas decisiones, porque descubrí que hay, insisto, otro mundo más allá de la política, otra relación con la familia, otra vivencia de los problemas, un poner distancia con el conflicto. Eso que hoy me permite opinar tranquilo de que es más importante el proceso democrático que la elección dentro de 15 días. Eso si yo estuviera activo, no lo podría decir, porque estaría de un lado militando para un lado para el otro, y la mitad de ustedes estarían en desacuerdo conmigo, seguramente, o más. Sí, ya es la última pregunta y es un poco retomando lo último que expresó. A 40 años de la democracia, ¿qué elementos, qué aspectos, según su opinión, se deben seguir profundizando, se deben seguir reconsiderando? Creo que está en la respuesta anterior. Hay que profundizar la participación. Hay que profundizar la participación y la capacitación. Los medios son mucho mejores que los que tuvimos nosotros hace 40 años, que los de 20 años atrás. Entonces, ese es el único camino. Y bueno, y si me preguntan por una cuestión práctica del día a día, hay que revalorizar las oposiciones y no hay que festejar como un River Boca. La política es un hecho integral. Lo que pasa es que este bendito país es heredero del conflicto político de la segunda mitad del siglo XX en Europa. Y nosotros acá tenemos una política muy especial, adecuada a la idiosincrasia argentina. Este es un país sin izquierdas. Al no tener izquierda, el espacio lo ocupa muy bien el peronismo, pero bueno, hay que articular todo eso. Y no se trata de hacer antis. Nos hemos puesto vamos a disputar el partido de fútbol con la mitad del equipo tirando por un lado y la mitad del equipo tirando para el otro. Así es imposible ganar el campeonato. Entonces, la búsqueda permanente de la unidad nacional y de las políticas de Estado van a fortalecer las soluciones del país. Lo tenemos toda la vuelta de esquina, pero no lo estamos logrando. Yo tengo mucha expectativa y soy optimista con las nuevas generaciones, con los nuevos dirigentes. Hay toda una camada de gobernadores que tienen todos menos de 50 años. Ahí debería estar el germen del reencuentro. Pero qué palabra, ¿no? Reencuentro. Eso es lo que hay que construir. Así que ese es mi mensaje. Mis angustias y mis ilusiones son las de todos ustedes, son las mismas. Yo le quería hacer una última consulta y un favor para los colegas que han venido a escucharlo, porque seguramente están esperando un título para mañana. Recién lo dijo, estamos a pocos días de elegir un nuevo presidente. ¿Más o menos? Guatemala y Guatepeor. Bueno, tengo la misma sensación que la mayoría de los argentinos. Aún los que tienen definido su voto están preocupados. No me digan que no, porque el presente es complejo. Yo, a pesar de que mi crecimiento político fue siempre en paralelo al partido, es más, yo fui un dirigente radical sospechado por los radicales. Muchos para descalificarme me decían el Menem rubio, entre otras cosas. Yo hoy tengo la sensación de alguien que, como decía el otro día, que estamos viviendo una etapa como si estuviéramos en una circunstancia de duelo. No por el resultado, porque insisto que a mí no me asusta el gobierno de quien gobierne, ya lo termino de decir. Por supuesto que no es lo mismo que gobierne uno que otro, pero hoy mi voto, lamento decirlo, a 40 años de la democracia, está más bien por un voto en blanco, pero no lo tengo definido, no lo tengo definido. Yo creo que la duda es legítima y la voy a tener hasta
Voy a ir a votar, por supuesto, no voy a inventar esta cuestión de irme a Buenos Aires ni de poner la foto de Clemente en el voto. Voy a ir a votar, pero hoy pues estoy por ese voto. Casi te diría escuchando un poco un mandato partidario, porque la verdad que no fortalecer el continuismo me preocupa, y me preocupa también el otro sector. En realidad hemos sido víctimas de nuestra propia reforma, porque este balotaje no tendríamos que tenerlo, pero bueno, ahí está. Así que Yo le quiero agradecer y agradecer también a la universidad por esta invitación. Melissa. No hay preguntas de la gente acá. Yo tengo 11 preguntas. Bien, entonces es una entrevista pública, pero no es abierta. Desde el Instituto de Políticas Públicas, desde el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro, quisiéramos agradecer a Horacio Massachesi, exgobernador de la provincia, y a Estela Jorquera este encuentro, esta posibilidad de reflexión sobre los 40 años de instituciones democráticas, y a ustedes también por su presencia. Así que muchísimas gracias por este momento.